cubeta de stock para todos los casos. No es voluminosa, porque es lo más delgada posible para que la impresión sea lo más precisa con respecto a los casos. Usa cantidades mínimas de material de impresión, y el material de impresión que se va a utilizar son materiales de alta impresión, llamémoslo así, o alto detalle, que nos permite poder tomar impresiones muy precisas. Ahora sí, ya no nos interesa más que toda la forma ni el tamaño, sino el detalle. Lo que buscamos es el detalle. Controla la extensión del material por toda la superficie. Entonces ahora tenemos ya que tener en cuenta que toda la superficie no es solamente el reborde alveolar residual lo que va a soportar la base de la dentadura, sino lo que ya hemos dado tanta importancia hasta este momento y que no nos hemos dado cuenta, que es el área periférica de retención. Y el área periférica de retención tiene mucho que ver con las inserciones musculares y de frenillos. Y eso es importantísimo. Importante, lo están aplicando ustedes ahora en la clínica. Ya alguien le hice yo en la clínica una observación en su PPR, en la cual me recortó prácticamente toda la parte externa del vestíbulo bucal. Eso estará presente ahorita. Y yo le decía, ¿qué pasó con la deflexión que hace el vestíbulo bucal? Si eso es importante para poderle dar la forma a la parte externa de la base. Se fue. Quizás al principio no nos interese mucho porque para aquí, el prótesis completa, eso es fundamental. Por esa razón, controla la extensión del material por toda la superficie. Al colocar el material de impresión de la mucosa de la cubeta, se adapta a la mucosa expulsando el aire y la saliva, de tal forma que quien toma realmente la impresión es el material de detalle. Bien delimitadas, no interfieren a nivel muscular. O sea, si nosotros estamos dándole el punto exacto hasta donde debe de llegar la cubeta, quien va a tomar la impresión no es la cubeta, es el material que vamos a utilizar. Ya vamos a ver eso. Como esta es una impresión de qué tipo, para lo que vamos a trabajar, simple, rectificada, seriada, y hemos hablado de eso en la clase pasada, ¿se acuerdan o no? Acuérdense que todo esto es una secuencia, es una impresión seriada, porque ya estamos tomando impresiones con distintos tipos de materiales. La primera ha sido la original, que ha sido tomada en dos partes, primero espeso, luego fluido. Ahora vamos a tomar con otro material, pero tenemos que tener una jugada preparada para eso. Se me escucha bien atrás, ¿no? Se me escucha a veces para tener un estilo. Bueno, esos materiales, vamos a ver una clase de punto de impresión, son el compuesto modelar de baja temperatura y algún material fino, como puede ser fenólico o un elastómetro. Para efectos de la práctica ya vayan pensando en comprar un elastómetro. Vamos a trabajar con elastómetro. No podemos trabajar con modelar, pero vamos a hacer las técnicas de ello, porque en la clínica con su paciente sí pueden trabajar con compuesto modelar más compuesto sintenólico, o sea, pasta sintética. Pero en la práctica, ¿qué vamos a hacer? No, porque el modelo no permite utilizar ese tipo de materiales que vamos a hacer. ¿Cuáles son los requisitos de las cubetas individuales? Adaptar en su sitio y no producir dolor. Debe tener estabilidad. Creo que ya estamos hablando. Debe ser rígida. Debe tener 2 milímetros de grosor. Y se le coloca un espaciador, también llamado anillo, de cera de 1 milímetro para dar cabida al material de impresión y proporcionar alivio a la mucosa. Entonces, como nosotros ya sabemos que vamos a tener zonas de comprimiento que son de distinta forma de compresión, hay zonas en las cuales podemos comprimir, hay zonas en las cuales no debemos comprimir y hay zonas en las que vamos a hacer sobre compresión, o sea, una doble compresión. Y todo eso lo vamos a hacer con una sola cubeta. Sí. Por esa razón, a estas cubetas también se les conoce como cubetas parcialmente alineadas o de presión selectiva, porque con una sola impresión nos
nosotros podemos obtener distintos tipos de presión dentro de la misma cubeta. Dentro de la misma cubeta. No se entiende eso, ¿no? Eso lo vamos a entender mejor cuando veamos ya el proceso propio de compresión. En este momento, ¿qué es lo que vamos a dedicarnos? A confeccionar esa cubeta. Y la práctica de hoy día implica el diseño y confección de la cubeta parcialmente lineal. Y eso es lo que nos vamos a enfocar en este momento. Voy a pararme un ratito, por favor. Voy a llamar a algunos compañeros que en determinado momento actúen de esta forma, pero los que llegan a la hora se merecen todo el respeto del mundo para efectos de la clase. Si alguien llega tarde, yo entiendo que puede ser por muchas razones, pero para efectos de estar acá a la hora, hay solamente dos razones por las cuales realmente no podrían estar. Una, algo similar a lo que nos pasaba hace poco, que es una desgracia nacional, como por ejemplo un terremoto, una pandemia, que nos cierren en nuestra casa encerrados, y la otra cuál sería, que están muertos, por la cual no pueden venir. Así de simple. No hay justificación. Díganme una justificación y yo les digo por qué no. El tráfico, levántese más temprano. Si ya sabemos cuál es el problema. Si yo todos los días tengo que venir a la universidad, que pasa a las 5, tengo que tomar los niños, en vez de tomarla a las 7 o a las 6, ¿cómo pasa a las 5:30? Eso es algo que es parte de la información. Y así el pretexto que me digan no es el adecuado. Y lo otro es el respeto que se merecen los que llegan a la hora, que hicieron el esfuerzo para poder llegar. ¿Okay? Yo sé que ustedes, compañeros, lo que hemos hecho en la clase lo van a tener, pero la falta ya la tienen. Como repetí, entonces tenemos otro nombre que se le da, como es el caso de parcialmente aliviada o de presión selectiva. ¿Por qué es esta razón? Esta de acá es un diseño para una cubeta parcialmente aliviada o presión selectiva superior, ¿correcto? Un voluntario. Escucha, me parece ya la peruana. Todos se imaginan de ese yo. Un voluntario. A ver, dale. ¿Por qué es que yo tengo un marcado rojo acá, un marcado rojo acá? ¿Cuál es la razón por la que estoy haciendo eso? No importa lo que tú pienses, no me interesa ahorita si estás bien o estás mal, no te sientas avergonzado, no te voy a criticar. ¿Correcto? Dilo. Son áreas donde no puede haber presión. A ver, ¿por qué no se puede hacer presión acá y acá? Sí debería haber presión. ¿Por qué debería haber presión? Ella me dice que sí debería haber presión. Vamos a ver su razón. Sí, pero esta es una superficie plana. El efecto de succión no se daría acá, se daría en el contorno. Correcto. Ahora dime tú, ¿por qué no debe haber presión? Porque atrás es donde nace la tela palatina. La palatina anterior que sale de qué sitio? Del agujero palatino posterior. El agujero palatino posterior es un sitio donde sale el paquete vasculo nervioso y por consiguiente esa zona no debe ser comprimida. Ahora, la ventaja en el sector anterior es que tenemos la papila incisiva y desde ya protege la salida de qué conducto? Del conducto nasopalatino, ¿cierto? Donde sale el paquete palatino posterior. Y todo paquete vasculo nervioso no debe ser. Punto. Por consiguiente, nosotros ya vemos que hay áreas que tienen que ser protegidas. Y aquí ustedes están viendo que estas áreas se protegen. Ahora, otra cosita. Vean ustedes la línea cómo está marcada. ¿Está marcada en la superficie más alta del reborde o está marcada ligeramente hacia adentro? Está marcada ligeramente hacia adentro, ¿cierto? Lo que estoy haciendo ahorita es reconocimiento anatómico, ustedes ya lo han dicho, ¿no? Díganme ustedes por qué en este sector, por ejemplo, está la línea quizás un poquito más adentro. ¿Por qué podría ser? ¿Por qué no está en la cima? ¿O por qué no está hacia afuera?
Miren que son detalles muy finos, ¿sabes? Estoy diciendo ver. A ver, lo supone. Aquí su lógica. No había este sector en la parte superior alta de este sector, no hay arterias. Yo le pregunto a usted, ¿no hay? ¿Qué tipo de hueso es? Hueso esponjoso, ¿correcto? Entonces, está bien lo que ha dicho. No hay arterias, pero sí hay arterioles. La circulación es casi terminal, es como la del ojo, como la de la punta de los dedos, como la de los riñones, donde esas arterias y venas se hicieron blancas, hasta que ya se ven arterioles o vénulas, ya ni siquiera son eso. Y si tenemos un hueso esponjoso, el cual va a ser sobrecomprimido, porque no le estamos dando el alivio adecuado, ¿qué va a suceder? Va a haber necrosis, porque la vamos a sobrecomprimir. ¿Y qué pasa cuando hay necrosis sobre una estructura ósea? ¿Qué? Dale, suelta. ¿Alguien habló por ahí? Sí. Va a haber reabsorción. La necrosis implica falta de circulación, por ende reabsorción. Vamos a favorecer una mayor reabsorción ósea. ¿Qué va a pasar con este hueso? O esta altura de reborde óseo que está alta, va a comenzar a disminuir. Y al disminuir vamos a evitar tener una correcta altura de reborde residual. Por eso esa zona también debe ser aliviada. Ojo que estoy hablando de todas las zonas anatómicas que ustedes ya conocen. Y ahora dime, ¿por qué es que este sector de acá está dentro de lo marcado? ¿Qué representa esta área? ¿Qué parte del reborde del reborde está sufriendo? De repente, ¿qué es lo que decimos? Ok. Ella me dice que ese es el reborde alveolar residual y yo le he preguntado qué parte del reborde alveolar residual es. Esto lo dije en la primera clase. Es el vestíbulo bucal, pero ¿qué parte del reborde específicamente es? El vestíbulo bucal tiene tres partes: la parte externa del reborde, el fondo del surco y la parte de flexión de los músculos externos, o sea, el senador, auricular, etc. Pero estamos ahorita solamente en el reborde, ¿correcto? En la parte externa del reborde. ¿Qué representa esa área dentro del reborde alveolar residual? La tabla externa. Y que yo dije sobre la reabsorción de los rebordes en el primer día de clase, que había un tipo de reabsorción para el maxilar superior y una para el maxilar inferior. El maxilar superior era reabsorción de tipo centrípeta, o sea, hacia adentro, ¿correcto? Y había para el maxilar inferior centrífuga, y eso significa que cada vez el maxilar superior va a parecer más pequeño que el maxilar superior, y el maxilar inferior va a parecer cada vez más grande, exacto. Por consiguiente, es una área sensible. Si es una área que por naturaleza se reabsorbe, ¿qué pasa si nosotros la sobrecomprimimos? Se va a reabsorber más rápido. Vean ustedes cómo con esto ya estamos protegiendo al reborde alveolar residual en distintos puntos, ¿no? Entonces, este es un diseño clásico de una cubeta parcialmente aliviada o depresión selectiva, como se habrán dado cuenta, o depresión selectiva, en la cual estamos evitando sobrecomprimir ciertas áreas. Y yo pregunto, ¿y esta área de acá? ¿Qué área representa? La bóveda palatina, ¿no es cierto? Y la bóveda palatina, ¿puede ser comprimida o no debe ser comprimida? Me quieres matar. Cuando nosotros estábamos reunidos con los amigos de Venezuela, nos íbamos a veces a Queiroz. ¿Qué hay en el Queiroz? ¿Qué hay en el Queiroz? Pino. Sí, ¿no puedes? ¿Qué
pisco, ¿no es cierto? O sea, él va a tomar pisco, yo voy a comer caucao. También me tengo caucao. Bueno, estamos con el suegro y sus amigos, que eran compañeros del banco. Ustedes saben que la gente del banco se reúne, siempre existía el viernes bancario, ¿no? Terminan unas borracheras terribles, pero ya de mayores eran reservados. Entonces se iban ahí y sus sanduchitos y eran pues 4 o 5 horas de conversación, y me encantaba acompañarlos porque las conversaciones y la experiencia de personas mayores son muy interesantes porque les muestran todas las vicisitudes que hicieron desde muy jóvenes. Y ustedes piensan pues que son viejos y son tontos, son más vivos que ustedes. Entonces era gracioso, por ejemplo, una parte, cuando uno de ellos, y ya con cierta dificultad se tenía que parar y ir al servicio higiénico, y cada vez más cercano, porque ya había problemas miccionales, se había ido a caer media hora, se paraba, y todos los demás esperaban que camine un poquito, y ¿qué era lo que hacían? Se ponían a cantar lo que acaba de sonar ahorita, la marcha fúnebre de Chopin. Tan, tarán, 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 porque se iba pues a llevar al baño a un muerto, ¿no? Son bien vivos, porque no se deja. Bueno, ¿dónde nos quedamos acá? ¿Podemos o no podemos comprimir la bóveda para la podemos comprimirla. ¿Y qué es la bóveda para la es un hueso laminar? O sea, yo dije desde el punto de vista de ese hueso de esto, lo comprimo, lo rompo. Pero no lo rompo porque físicamente está configurado de tal manera que se crea un cúpula o bóveda y transmite todas las fuerzas a su centro. Si no, no tendríamos que como la iglesia que está acá en Magdalena o Libre. La Biblia no tiene una tremenda cúpula, pero no tiene columnas. Esa es enorme. O la del Vaticano, tremenda cúpula. O por último, la que sea en Jerusalén, que se pelean tanto los árabes con los judíos, tampoco tiene ese color. Como algo tan pesado puede soportar tanta fuerza? Por una cuestión física, es el efecto cúpula o bóveda, como se le conoce, ¿no? Y eso sucede en el paladar. Entonces no es un área que necesite ser aliviada. Puede recibir fuerza, puede soportar fuerza porque es muy resistente. Bien, con esta pequeña introducción entonces, vámonos un ratito al inferior. Ahí ustedes pueden apreciar, antes de pasar al inferior. Cuando hagamos el diseño de la cubeta parcialmente aliviada, se van a dar cuenta que es necesario utilizar los colores que se le han pedido. En este caso vamos a trabajar solamente con 3 colores: negro, azul y rojo. Primero, el negro va a ser para marcar todo el área perfecta, simplemente delimitar no hasta dónde llega, sino cuál es. Si ustedes ven en el anterior, se ve el negro por acá, se ve el negro por acá, se ve acá. Estamos delimitando todo el contorno hasta donde teóricamente podría llegar nuestra cubeta. El segundo es el azul, que se ve acá, que se tiene que colocar entre 1 a 2 milímetros del fondo de surco. Se ha hecho de que el largo del flanco de la cubeta debe ser de 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros, para dar un espacio y que sea de material de impresión que tome la impresión. ¿Correcto? Y por último, el rojo. Ustedes van a ver el rojo, que delimita a 1 milímetro de esta zona de acá, porque el acrílico solamente debe de llegar hasta la línea azul, no hasta la línea roja. ¿Y qué va a delimitar la línea roja? El alivio. ¿Y el alivio de qué va a ser? De cera base. Entonces, en todo el contorno van a ver que se va a hacer esa línea. Pero en el sector posterior, como se ve acá, van a ver que la línea azul, así se ve acá y acá, se une con la negra en una sola. Este es el único sitio realmente donde las dos líneas limitan el sector posterior en una sola línea. O sea, la línea negra de por sí reemplaza a la línea azul solo en el sector posterior. Después el resto lo marca la línea azul. Y en el inferior, vamos a ver, voluntarios, antes que señale el dedo. ¿Qué áreas estamos protegiendo?
Todavía lo están viendo. Tú ya hablaste de eso. Papila molar. ¿Dónde están las molares? Bueno, yo estoy dormido. ¿Está bien el tema? Ahí está la papila. ¿Cómo se llama? Papila piriforme. Forma de piedra. Esa papila piriforme debe ser protegida. ¿Quién me puede decir por qué debe ser protegida? Si ahí sale el dinero. Acá en la parte de la inferior, no. Es la altura de la fila de aquí. Ahí está. Entra a ese tiene que ayudar con una sencilla razón. Es un tejido pendular. ¿Qué significa eso? Que tiene algo tejido conjuntivo, fibroso y también elástico. Y lo que sucede es que se mueve. Entonces no tiene una posición fija, por eso se llama pendular. Y esta zona de acá, a la hora de imprimirla, no debe de ser excesivamente. Con respecto a la cima del reborde, vean ustedes, igual que el superior, de la cima, ligeramente hacia afuera. No en la misma cima, sino ligeramente hacia afuera. Pero ahora, ¿qué tal la que estamos protegiendo? ¿La interna o la externa? La interna. Y ya sabemos que el escenario inferior tiene la expresión de tipo centrífugo, o sea, va de adentro hacia afuera. ¿Correcto? Y yo digo, ¿por qué no protegemos el agujero newtoniano si ahí sale un paquete para cubrirnos? En ciertos casos sí se le protege. Ciertos casos, no en todos. Cuando hay demasiada reabsorción, nada más. Porque prácticamente se puede que el agujero como si girara hacia la cima, como si corriera hacia la cima. Mientras más reabsorción, más se protege. Bueno, entonces, entendiendo todo esto, yo ya sé qué áreas debo de proteger en el escenario inferior. La papila, la cima del reborde y la tabla externa, el surco, y el marcado debe ser igual. Lápiz negro para todo el contorno, lápiz azul hasta donde va a llegar la cubeta y lápiz rojo para todo lo que es el alí. ¿Ok? Bien, y hacemos lo mismo. El lápiz negro, todo el contorno, el lápiz azul a 1 o 2 milímetros y el lápiz rojo en toda la zona de arriba. Siempre el lápiz rojo debe marcarse separado del color azul, porque el color azul nos marca el sitio hasta el que llega el acrílico. Y si nosotros pegamos el lápiz rojo al azul, no le damos espacio para que el acrílico entrara ahí. Acuérdense que esto va a ser conformado por una lámina de cera. Y en el sector posterior, vean el gráfico, se une detrás de la papila piriforme, así como se unía en la línea de migración, igual acá la línea roja, la línea azul y la negra se unen en una zona. ¿Correcto? Porque esa es la zona de marcación hasta donde debe llegar. Ahí, ¿qué ligamento es el que tenemos? ¿O qué elemento anatómico es el que tenemos ahí? ¿Te acuerdas? Si no te acuerdas, di paso. Paso. ¿Te acuerdas? Pasas. Niña, señorita, ¿qué elemento anatómico tenemos ahí? Acá, en este sector de acá atrás. Ya lo han reconocido. ¿El surco molar? No, ese es superior. No, el surco molar está arriba. Superior. El surco molar está en el escenario superior, pero hay un elemento que también está ahí que se va hacia abajo. El rafen pterigomaxilar, el rafen pterigomandibular, que es la unión de dos músculos, el bucinador por fuera y el constrictor faríngeo por dentro. Ambos hacen eso y forman un rafe que solo se aprecia cuando se abre la boca. ¿Correcto? Si nosotros nos extendemos más allá, vamos a interferir con ese rafe. Y a la hora que abren la boca, ¿se acuerdan del japonesito ese coreano? Cuando abran la boca, ¿qué va a pasar? La dentadura sale como se le escapa el cassette. Ok.
Y ahí tenemos cómo lo vamos a marcar. Primero con el lápiz negro vamos delimitando todas las áreas bien definidas. Miren, frenillo bucal, frenillo labiales, fondo del surco del vestíbulo labial, fondo del surco del vestíbulo bucal, hasta la zona posterior de la zona del surco ocular, el área de vibración por detrás de las foveolas palatinas. Y se delimita todo el contorno. Una vez delimitado todo el contorno, aquí parece rojo, se delimita con lápiz azul. Se delimita con lápiz azul 1 a 2 milímetros por encima de esta línea. Ese es el color azul que nos va a delimitar hasta donde llega la cubeta. Vamos siguiendo todo el contorno, marcándolo hasta que llegamos al sector posterior, y el sector posterior se une con la línea negra. Una vez realizado esto, ya teniendo estas dos marcas, puedo marcar las zonas de alivio. Esta de vean las líneas. Y comenzamos con el trazado del alivio a 1 milímetro de la línea azul. Si ustedes ven, ese milímetro me permite que el acrílico llegue hasta la línea roja. Ustedes van a decir, ¿y cómo controlo eso? Simplemente no lo puedo controlar. El acrílico va a discurrir. Pero al tener yo las distancias, después voy a desgastar y sé hasta dónde puedo desgastar. Una vez realizado, entonces hago la delimitación y voy marcando todas las áreas que debo de proteger, ¿no? Vean cómo se deja libre a los frenillos, tanto al labial como al bucal, porque el frenillo tiene que ser impreso con cierta presión. Eso lo vamos a ver a la hora del sellado periférico. Marcamos la parte interna hasta donde debe llegar nuestro alivio y luego lo unimos. Y yo pregunto, ¿qué pasó acá? ¿No era que solamente debía ser el agujero palatino anterior? ¿Qué estoy protegiendo ahí? Las arrugas, ¿no? Y las arrugas es prácticamente mucosa masticatoria. Pero hay algunos casos, y eso lo van a ver ustedes en sus pacientes, en la cual las arrugas palatinas se vuelven muy fibrosas y muy prominentes. Y es como si fuera la papila piriforme, se mueven. Entonces tenemos que evitar sobrecomprimirlas. No siempre es así, pero en algunos casos debemos de proteger las arrugas palatinas. Y no solamente eso, podemos extender esta protección hacia la zona del rafe medio, porque el rafe medio también se puede pronunciar. No voy a decir que llega a ser un torus, pero sí una prominencia. Y si tenemos una prominencia, eso le va a molestar al paciente. Por consiguiente, también podemos aliviarlo. Son modificaciones que se hacen dependiendo del caso clínico. Se está protegiendo acá. Y ahí tenemos el primer gráfico ya delimitado. Una vez delimitado, este es el otro caso, el gráfico delimitado, vean ustedes, en la que está protegiendo los palatines en parte del rafe medio. Y aquí vamos a ver el interior. Demarcado con negro por todos lados, demarcado con azul y el rojo. Ahí lo tenemos claramente. El azul es el que nos va a permitir definir hasta dónde llega la cubeta. Y tenemos ya los dos casos diseñados. Listo, entonces ahora vamos a confeccionar nuestra cubeta. ¿Cómo hacemos para confeccionar? Primero, mechero, la lámina de cera. El grosor de la lámina de cera tiene aproximadamente entre 1 a 2 milímetros. Sería bueno que la calibren, porque lo que se especifica es utilizar una lámina de cera que no sobrepase 1 milímetro. Acuérdense que el grosor de la cubeta es de 2 milímetros. Pero donde va a estar la cera, ya hay 1 milímetro de cera. Faltaría el otro milímetro de acrílico. Recalentamos la cera y la aplicamos sobre el modelo. Esta cera es muy fácil de modificarse. Y la aplicamos en toda la superficie, tanto externa como interna. Cubrimos todo. Y con nuestro bisturí, está traído bisturí también. Si tienen su espátula de hormiga afilada, utilícenla. Vean cómo queda la lámina de cera adaptada.
Lo que vamos a hacer es cortar. El corte, por favor, tiene que ser un corte nítido. No puede ser así de costadito, chorreado, no. Corte nítido, para que el acrílico capture la cera. Entonces, este corte nítido nos permite delimitar toda la área de alivio exactamente en los sitios que hemos definido. ¿No es cierto? Pero eso se queda con facilidad. Entonces, en ciertos puntos podemos calentar un poquito nuestra electrodo y pegarla en el modelo para que no se esté moviendo. A algunos se les va a despegar con facilidad y peor si es que el modelo está húmedo. Y vean ustedes, ahí está, hasta donde se decidió que debía de llegar. El azul está por debajo, la distancia de 1 milímetro aproximadamente. Y vean el corte, vean cómo es el corte nítido, ¿correcto? Y ahí tenemos la cera cubriendo todo lo que es la zona roja, ¿no? Roja. Rosada, roja. ¿Listo? Pero esto se puede desprender. Entonces, ¿qué hacemos? En este sector que adelante, calienta un electrón y derrite la cera un puntito para que se pegue. Y de esa forma no se esté moviendo. Realizado esto, hago lo mismo con el escenario inferior, hago la adaptación y el recorte y tenemos los dos casos ya con la cera completamente recortada. ¿Qué hacemos ahora? Debemos de colocar el acrílico. Ustedes van a trabajar sin mezclar el acrílico con yeso, por favor. Esto se puede hacer con mezcla con yeso para, en algunos casos, minimizar costos. Pero trabajemos no solamente en acrílico porque vamos a utilizar la técnica, como decimos en la guía práctica, ya la habrán visto, de sal y pimienta. Es como si echáramos sal, ¿correcto? Y encima la pimienta, ¿no? Dice sal y pimienta por decir que se echa un polvo. En realidad lo que se echa es el polvo del monómero, y el monómero líquido se mezclan, se forma el polímero de acrílico. ¿Okay? Entonces, de esta forma, muchas veces llamamos mal llamado el polímero al líquido solo. Bajo eso también, ¿no? Porque todavía no se ha mezclado. Cuando se mezclan, se pasa la solución. Bueno, para poder aplicar el acrílico, entonces tenemos que aplicarle capas de aislante para acrílico. ¿Cuántas capas de aislante para acrílico? Con 2 capas es más que suficiente. ¿Correcto? Dejándonos 5 minutos. Aplicamos una, esperamos que seque y aplicamos una segunda. Listo. Preparamos nuestro acrílico en un vaso de agua y lo comenzamos a chorrear en toda la superficie. Esta es una forma. La otra es echar el polvito en el sitio y con un gotero ir echando el acrílico líquido en el mismo sitio y se chorrea de la misma forma. Esa es la técnica de hacer el video. ¿Correcto? Y vamos rellenando lo primero, todo el contorno. Vean ustedes. Al hacer esto, estamos amarrando a la cera con el acrílico. Por eso que tengo que hacer líquido. Y de esta forma, preparamos el resto del acrílico. Ahí ya lo podemos tener siempre cubriéndolo con una platina de vidrio para que no se volatilice tanto el monómero líquido. Ya está listo, ya está con el acrílico en las zonas periféricas y se le echa todo el contorno y lo que vamos a hacer es irlo desplazando en toda la superficie, cubriendo todo el área de la cera y esto se va a hacer de una forma arbitraria. Entonces, no me va a permitir establecer claramente el ancho de los 2 milímetros. Entonces, eso es, digamos, arbitrario. Y hasta cubrir todo. Si me faltó un poquito de acrílico, preparo un poquito más y lo coloco. No hay ningún problema. Hasta que tenga todas las zonas completamente cubiertas. Ahora, hay otra forma de hacer esto para evitar que no tenga el ancho. 2 platinas de vidrio con monedas, medimos y calibramos la moneda para saber el ancho del acrílico que queremos, 2 milímetros. Ponemos 4 monedas, o 3, dependiendo. No hay ningún problema, ustedes saben que 3 puntos en el espacio es un plano.
Le echamos vaselina a la parte interior de las platinas y preparamos una lámina. Y esta lámina es la que aplicamos. Esta lámina sí sabemos que va a tener 2 milímetros. Lo único que en la zona de la cera hay que comprimirla un poquito más, porque si no tendríamos en ese sector 3 milímetros, porque ya tenemos el ancho de la cera. Todo tiene sus pros y sus contras. Recortamos los excesos y llegamos al mismo punto, ¿no? Y luego lo que vamos a hacer es colocarle manguitos. Los manguitos tienen que ser 2 por 1 por 5, o sea, 2 de alto por 1 de fondo por 5 de ancho. Un manguito. Y tiene que tener cierta inclinación superior, aproximadamente 45 grados. Así es la cubeta cuando sale del modelo. Vean, cubrió inclusive toda la zona del vestíbulo. ¿Qué tengo que hacer? Recortarlo. Para eso utilizo el micromotor con piedras montadas hasta la línea azul. Como tengo el modelo marcado con la línea azul, voy recortando y voy poniendo el modelo, verificando que llegue hasta la línea azul. Y de esa forma se recorta, ¿no? De forma horizontal. En el inferior igual. Hacemos lo mismo, pero en el caso de los manguitos, aquí sí le ponemos 3 manguitos. ¿Por qué? Porque en el maxilar superior, en realidad es un manguito y 2 apoyos digitales. En el maxilar superior no necesitamos los apoyos digitales porque tenemos el paladar. ¿Correcto? Te nos vas. No te vayas. Podemos poner el dedo en el centro del paladar y de esa forma sostenerla. ¿Correcto? Perdón, con este dedo mejor. Está mal interpretado. Pero más cómodo es el dedo medio. Cuando sea en la boca no se nota. Más cómodo es el dedo medio. Porque de esa forma la mano entra de forma adecuada. Y sostenemos. Pero en el maxilar inferior la lengua y el carrillo mueven la cubeta de forma increíble. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a estar moviendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner 2 manguitos atrás para sostenerlos con los dedos. Sí. Vamos a utilizar la técnica de modificaciones con ciertas características. Algunos los tenemos como también pueden mezclar en esto resultado. En algunos casos estamos haciendo una técnica para no puede para hacer una presión selectiva organizada. Sigamos con la base. Entonces, ¿por qué el inferior lleva 3 soportes? Uno es el manguito, que en este caso ya no va a ser inclinado. Si lo pongo inclinado, el labio inferior seguiría celular. En el caso maxilar superior no hay problema porque el labio superior está inclinado, pero en el inferior es recto. Entonces no puedo inclinar hacia adelante el manguito, tiene que ser recto para no que el labio inferior no estorbe. Y los 2 apoyos digitales en el sector posterior, este y este, es con la finalidad de a la hora de hacer el sellado periférico sostener con los dedos. Y ahí tenemos nuestra cubeta, así le debe salir. Ya esta es una cubeta que está ligeramente pulida, no es necesario pulirla como la prótesis, pero ligeramente pulida con la finalidad de que el paciente no lo lastime, pero no podemos pulirla demasiado porque a la hora que coloquemos los otros materiales se podrían separar. Ligeramente pulida, tanto en el sector inferior, veamos el manguito, acá también está el manguito, los apoyos digitales, ya está lista prácticamente para la toma de la impresión. Comprobamos que llegue hasta la línea azul, vean que en algunos casos quedó más corta, hasta que quiebro, ¿correcto? Tenemos que llegar hasta la línea azul. ¿Okay? Verificamos, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer el desgaste, que sea hasta la zona donde nosotros hemos realmente marcado. Y ahí tienen las 2 puertas terminadas. Ese es el objetivo de la práctica del día de hoy.
Y la siguiente vamos a hacer la parte más importante dentro de lo que es la impresión definitiva, que es el uso de la cubeta para hacer la impresión definitiva. No adelanto, pero desde ya recomiendo que lean los materiales que se necesitan para la próxima semana. Yo les recomiendo que cada uno compre su material. Hay paquetes preparados para estudiantes de elastómeros. En el elastómero pesado prácticamente no lo vamos a usar, vamos a utilizar el elastómero fluido para el caso del modelo. No recomiendo ninguna marca específica, pero hay una muy común de la firma Sherman que trae todo ese equipo, que les va a servir de todas maneras también. En la parte de registros, quizás vayamos a utilizar el pesado para hacer registros. Y es un material que si se lo presta entre ustedes se va a gastar rápido y el dueño se va a quedar sin material. Yo les recomiendo que cada uno tenga su material. Ustedes saben que la odontología es costosa y en la práctica tienen que trabajar con los materiales, lamentablemente. Sí. Pasta sinterónica con yeso. Teóricamente sí, pero eso es paciente. Está haciendo la pregunta si puede utilizar otro tipo de material de impresión que la pasta sinterónica o la famosa pasta de Hayes. Así la es un compuesto de óxido de hidrogenol que se utiliza para impresiones, también para registros. ¿Okay? ¿Por qué no utilizarlo? Porque se pega yeso. Vas a poner la impresión y vas a valorar tu juego. Con el elastómero no hay ningún. Adhesivo. Ya, adhesivo. Cuando hacemos con silicona, podemos utilizar adhesivo. En el peor de los casos, yo les voy a recomendar a un laboratorio utilizar algo que no sea adhesivo. Claro, eso es bueno, entonces ahí tenemos nuestra cubeta, ¿correcto? Y sobre esta cubeta, en el modelo de la boca, o sea, en el modelo tipo 2, vamos a hacer el paso siguiente, que es la impresión definitiva, que va a incluir dos partes, el sellado periférico y la impresión propiamente, que es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Otra visión de la inferior. Vean los apoyos. Y bien, antes de pasarles un videito, esto nos va a demostrar por qué es que todos somos diferentes. ¿Correcto? No todos somos iguales y por esa razón es que debemos de hacer cubetas individuales.